espacio de formación. Primero, pues agradecerle a todas las personas que están aquí conectados. Gracias a todos los que estuvieron en nuestra primera conferencia y vamos a seguir con este ejercicio académico, pedagógico, de actualización, de reflexión también de todos estos temas que son importantes en la psicología. Hemos visto durante estos ya 17 días, 18 días, muchas ponencias en diferentes áreas de la psicología, psicología clínica, psicología de la salud, psicología social, psicología de las organizaciones. Bueno, creo que en todos los campos que podemos trabajar los psicólogos hemos tenido algunas presentaciones. Hoy, desde esa psicología del consumidor que pocos conocemos, que pocos tenemos información, con la doctora Luisa de Los Ángeles Betancourt. Doctora Luisa de Los Ángeles, discúlpeme por favor, ahorita estamos aquí organizando. Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, doctor Bonilla. Muy bien, muchas gracias. A usted muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Qué bueno tenerla aquí. Vamos a hablar de un tema que en esta época, y bueno, siempre ha sido importante, pero cuando hablamos del tema digital, esto se nos convirtió, pasamos de el ABC de cuánta cosa había, a entender que el marketing digital era lo que llegó, se instaló y seguramente va a quedarse en el tiempo. Así es, así es. Y es que realmente ha cogido más relevancia, sobre todo por la época de crisis en la que estamos pasando. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, usted llamó consumidores y marketing digital lo positivo de la pandemia. Pues maravilloso, creo que oportuno el tema, todas las personas que están pensando en cómo generar ese proceso de adaptación a esta realidad de pasar de lo presencial a lo virtual. Muchas empresas hoy todavía tienen cuestionamientos muy grandes de si se mantienen, si no se mantienen en este escenario que no es tan sencillo. Doctora Luisa de Los Ángeles, realmente es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida y estamos para escucharla. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer como siempre la amable invitación de mi querida Universidad del Bosque. Hoy participo como ponente, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y también de nuestra especialización en psicología de investigación de mercados y del consumo. Y como docente investigadora de la Corporación Universitaria UNITEC, con este tema encantador que es consumidores y marketing digital, lo positivo de la pandemia. Y es que realmente hemos querido nombrarla así porque estamos acostumbrados a que en este momento de tanta incertidumbre y de tanta crisis, pues no veamos el lado positivo y sí lo hay. Partimos entonces de que esta parte de, digamos, de los consumidores lo vamos a tomar desde un contexto, un punto de partida. Vamos a ver cómo es la evolución del marketing, unas generalidades digitales y nos enfocamos entonces en describir cómo es ese consumidor digital y realizaremos entonces finalmente nuestra ronda de preguntas. Vamos a partir de que la psicología no es lejana para nada al marketing, porque aquí abordamos todo el estudio de los procesos de decisión y de elección de los consumidores. Entonces resulta muy importante también tener en cuenta que hay que estudiar ese contexto donde nosotros estamos. No es solo lo que pasa con nuestra conducta y con nuestros comportamientos, sino también lo que hay alrededor de él. Esos estímulos externos que están, digamos, en el ambiente del individuo y también lo que le pasa a nivel interno al sujeto, así como su historia de aprendizaje. Teniendo entonces esos parámetros en cuenta, sí nos vamos a centrar en lo que es el comportamiento, vista la conducta como esa postura en la que nosotros estamos basando nuestras acciones hacia cómo interactuamos realmente nosotros con ese ambiente. Y también dar un vistazo a ese comportamiento como esas acciones y reacciones que nosotros como seres vivos tenemos ante los diferentes estímulos que se nos presentan día a día. Por lo tanto, pues voy a hacer como una evolución de lo que es el marketing para centrarnos, porque es importante que la psicología esté dentro de ese estudio de marketing que nosotros hacemos para poder transformar. Inicialmente el marketing se origina y tiene una tendencia hacia lo que es el producto, más o menos a finales de 1800, cuando sale la revolución industrial. Entonces teníamos una orientación donde las fábricas producían en masa, todo se hacía y ese producto salía hacia los consumidores y los consumidores tenían
esa oferta ahí disponible, llegaban y compraban. Pasa entonces el momento de presión y viene una orientación hacia las ventas, donde ya no era tan fácil que el consumidor viniera a comprarme el producto que estaba disponible, sino que tuve que entrenar a unos sujetos en ventas para que pudiera salir yo de ese stock, por lo que estábamos en recesión económica. Después de eso se da una orientación al marketing, donde ya en 1900 se empieza a ver que hay algo que parte de la economía que no es propio de ella y que hay algo de la administración que tampoco es propio, y se independiza el término de marketing. Uno se lo atribuyen al profesor Jones y otros a Theodore Levy, que estudiaban la parte económica en las diferentes universidades de Estados Unidos, como Harvard y el MIT. Luego entonces viene a formalizarse el proceso de marketing con Philip Kotler, que es el padre de nuestro mercadeo moderno, donde ya se crean estrategias muy basadas en lo que es producto, plaza, precio, promoción, y que ha habido transformaciones en comunicación, en algo más experiencial a medida que va avanzando el tiempo, para llegar a centrarse en la actualidad en una orientación al consumidor. Y esa orientación total al consumidor sí nos centra en lo que es la psicología, porque precisamente necesitamos conocer a nuestros consumidores desde ese punto de vista. Teniendo esto como referencia, como les mencionaba, Philip Kotler, nuestro padre del mercadeo moderno, nos propone que ese marketing parta de ser un proceso social y administrativo. Miren entonces que desde su esencia, el marketing lo están planteando como un proceso donde el comportamiento humano está presente y donde los individuos, que en este caso somos consumidores o clientes, obtenemos lo que necesitamos y lo que deseamos a través de ese proceso de creación y intercambio de productos, y que obviamente deben tener cierto grado de valor para nosotros. Entonces, el marketing se transforma desde que Philip Kotler, digamos, entra en una parte ya más moderna, más contemporánea, y nos dice, sí, existen organizaciones donde está el marketing 1.0, centrado totalmente en el producto, donde vendemos esos productos. Hay unos consumidores con las necesidades físicas, tenemos en cuenta el valor económico, aquí lo económico era mucho más relevante, manejamos los medios tradicionales y se manejaba también una comunicación de tipo unidireccional, es decir, más proceso de divulgación que de retroalimentación. No existía en este momento una retroalimentación del cliente. El marketing 2.0 pasa entonces a centrarse en el consumidor, a ver realmente que ese comportamiento es el que marca las pautas y el éxito que podemos tener en nuestras estrategias, satisfaciendo y reteniendo a esos consumidores. Por lo tanto, el consumidor entonces empieza a verse más inteligente en su proceso de decisión y de elección, hay más valor centrado en lo que es esa persona, y los medios tradicionales ya están también adicionando unos medios interactivos. Aquí sí la comunicación es bidireccional porque hay un proceso de feedback donde el consumidor está relatando o diciendo a las marcas cómo percibe, cómo siente, qué piensa sobre ese producto o servicio y cómo actúa. Vemos en sí el marco referencial. El marketing 3.0 ya es un marketing centrado en lo que son los valores de crear un mundo mejor, donde evidencian que ese comportamiento humano y el ser humano es un ser integral con un proceso psicológico, con las emociones y con la parte espiritual. Hay un incremento en lo que es el valor del medio ambiente por los procesos que se han evidenciado. Los medios ya son totalmente interactivos y hay una comunicación multidireccional porque me permite a mí tener diferentes canales con los consumidores y, por supuesto, tener ese feedback. Finalmente, llegamos a Marketing 4.0, que es el que estamos llevando a cabo, digamos, en la parte de las organizaciones, cuando obviamente desarrollan este proceso, y es un marketing que está centrado en el propósito social. Es decir, hay una colaboración entre lo que es el consumidor y lo que es la marca, porque así como en comportamiento humano tenemos relaciones afectivas entre nosotros, en consumo esas relaciones afectivas
pasan de igual manera entre los consumidores y las marcas. Entonces vemos más humanización de parte de las marcas, vemos más valor de las necesidades emocionales de esos clientes y pues existe una hiperconectividad omnicanal. Omnicanal porque es en diferentes medios, pero también es el acompañamiento que yo doy a nivel experiencial. Dentro del marketing, por ejemplo, todo lo que está basado en las experiencias está comprendido en el marketing inbound, que es el acompañamiento de principio a fin del consumidor en este proceso de elección y de decisión. Por lo tanto, si ustedes ven, estamos en una orientación total al consumidor, donde estamos escaneando su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar, cuáles son las emociones que se presentan, en qué contexto se está dando ese comportamiento y resulta entonces ser el centro dentro de lo que es la parte digital. Y es que realmente ese proceso social que ocurre en las redes parte de que el comportamiento humano del marketing tradicional ocurre en un espacio físico y nosotros como consumidores lo pasamos a las redes o a la web. Entonces ese proceso social empieza con las redes sociales, empieza un mundo digital a componerse y a tener sus propios hábitos, sus propias características y su propio comportamiento. Por lo tanto, estamos trabajando ese proceso social ya en lo que es el mundo digital. Y ese mundo digital, pues obviamente visto como este conjunto de tecnologías donde nosotros hemos hecho un cambio en ese proceso de comunicación humana, porque ya no interactuamos, digamos, persona a persona en un espacio físico, sino que interactuamos persona a persona o persona a grupos o marcas en un mundo que es totalmente digital. Las formas de consumir también han modificado y se han cambiado, igual los métodos y las formas de relacionarnos entre nosotros, por lo que existen nuevos canales de comunicaciones. Entonces, este mundo digital pues cobra todavía más relevancia en un proceso en el que estamos en pandemia, donde hay un periodo de crisis e incertidumbre tan grande que, digamos, refleja un riesgo de estar en contacto con los otros. Y es un espacio que me permite a mí tener ese grado de certidumbre o de seguridad de alguna manera en ese proceso. El marketing digital, entonces lo consideramos como ese conjunto de estrategias que nosotros utilizamos en marketing y que ocurren en la web, en el mundo digital, y con un proceso que es de conversión, que es el acompañamiento que yo hago y las estrategias que creo para que el consumidor, en el momento en que esté en ese mundo digital, empiece a comportarse de la manera como yo tengo planeado la estrategia para llegar a un proceso de elección de marcas o servicios o procesos que no tienen que ver con compras, sino, por ejemplo, con inscripciones o asociaciones a este mundo digital. En la parte, digamos, del marketing tradicional, nosotros trabajamos con básicamente el producto, precio, clase, promoción, que como les digo, ha venido transformándose totalmente. Y el marketing digital parte entonces de las premisas de Selman que nos propone, donde hay 4 Fs. La primera es la de flujo, que es la dinámica que yo tengo en ese sitio web con ese consumidor. Cómo es su comportamiento, cómo actúa y cómo ingresa a esos espacios. También está la funcionalidad, donde está el proceso de navegabilidad. Qué tan fácil es que esté en contacto, qué tan fácil ingresó, cómo se desplaza en el comportamiento dentro de ese sitio web. Está el feedback, donde me da la interactividad que yo tengo con el sujeto y hay un proceso de comunicación donde me dice si la compra resultó bien, el proceso de postcompra, cómo fue su proceso de decisión y de alguna manera yo como marca ya establezco esa relación con él. Finalmente, está la F de fidelización que nos dice que pues esto tiene una intencionalidad y son las relaciones a largo plazo con los consumidores. Por lo tanto, el comportamiento es evidente aunque el espacio del mundo digital se haya transformado y haya cambiado. El marketing digital entonces tiene unas ventajas fundamentales y es que
se centra en lo que es la personalización, y es que conoce muy bien a sus consumidores, conoce muy bien a sus visitantes, identifica de manera adecuada cuáles son esos clientes potenciales y pues obviamente por ser un mundo tan amplio es mucho más masivo el proceso de presencia y de estar interactuando. También aquí podemos medir de forma totalmente precisa y continua, porque con likes, con comportamientos, con llegadas y visitas al sitio, ya dentro de la red, pues tenemos datos que se van acumulando. El manejo de data, entonces, es mucho más efectivo en el proceso de web que si hiciéramos, por ejemplo, investigaciones en mundo físico. Y nos da continuidad para ver cómo es ese comportamiento de consumo de esos sujetos que estamos teniendo en nuestro ambiente digital. También podemos entrar en contacto directo con los consumidores, porque hay un proceso mucho más rápido de comunicación. Yo tengo interacciones más rápidas y más efectivas, por lo tanto hay mayor contingencia en las respuestas. Y también con los clientes potenciales. Así que podemos analizar obviamente con más precisión, si lo conocemos más, cómo es ese consumidor y crear perfiles detallados. Cuándo compra, cómo compra, dónde compra, qué es lo que suele comprar, con qué frecuencia, cómo lo hace, cuánto se demora y pues identificar todo esto para poder tener esos perfiles detallados que me permiten realmente reconocer necesidades y deseos de esos consumidores para poder satisfacerlas. Aquí accedemos económicamente a la comunicación y a la publicidad porque resulta ser un medio mucho más económico que el medio tradicional. Entonces, las empresas y las organizaciones tienen más posibilidad de ser visibles, tienen más posibilidad de tener publicidad, tienen más posibilidad de interactuar, incluso con algo tan sencillo como blogs o landing page, que son, digamos, las páginas de aterrizaje, ya hay contacto con esos consumidores. Entonces, sí, es una ventaja de nuestro marketing digital, así como la mayor conversión en línea. Recuerden que hablábamos de conversión en el proceso en que el consumidor ingresa o está interactuando conmigo en el mundo digital y yo ya he tenido una planeación estratégica, unas estrategias donde realmente esas estrategias que tengo en el mundo digital pues van a desencadenar todo el proceso de comportamiento de elección de ese consumidor. Entonces ahí me asegura mayor conversión que si estuviera en mundo físico. Aquí es importante también entonces describir que el consumidor sigue siendo uno mismo, pero que en consumo digital ya hay otros tipos de comportamientos, otros tipos de hábitos y se crea entonces diferentes estrategias para poderlos conocer y llegar a ellos. Seguimos trabajando bajo las teorías psicológicas para caracterizar esos consumidores, donde nos dicen, miren, se van a encontrar con unos consumidores digitales que vienen de la teoría económica, aquella que nos dice que nosotros maximizamos utilidades, aquella que nos dice que nosotros como consumidores estamos evaluando los atributos positivos de ese consumo, de ese producto, de ese servicio que tenemos y que realmente compramos si conseguimos que es útil, la utilidad la evidenciamos, maximizando los recursos que tenemos. En esta época de pandemia tendemos mucho a ser muy racionales y a hacer compras bajo esta teoría, porque nos volvemos maximizadores, es decir, que los recursos que tenemos los tenemos que optimizar para garantizar obviamente nuestra supervivencia. Tenemos también la teoría psicológica conductual, donde nos dice, mire, todos los comportamientos de consumo aquí se pueden ver reflejados en el refuerzo, es decir, la consecuencia positiva que tiene al tener el consumidor después de la elección, al comprarnos. Entonces, si yo recibo consecuencias agradables, pues la parte conductual se ve reforzada y compraré de esta manera a futuro. Tenemos también la teoría psicoanalítica que parte un poco de la psicología freudiana, donde está muy centrado en lo que es el placer, lo hedónico, ese simbolismo que me dan las marcas al tenerlas. Apple, por ejemplo, es un ejemplo de lo que es la teoría psicoanalítica, porque es esa representación, esos atributos representativos y ese simbolismo que se maneja.
Y finalmente está la teoría social, donde dice que nuestros grupos de referencia de alguna manera influencian el comportamiento de consumo que tenemos y que en las diferentes etapas del desarrollo humano, nosotros entonces tenemos ciertas tendencias a hacer unos comportamientos de consumo diferentes basados en ellos. Estas teorías, igual que en comportamiento humano, en comportamiento de consumo no son mutuamente excluyentes. Quiere decir que yo en algunos momentos tenderé a ser más racional, en otros iré más por el refuerzo, en otros más por las atribuciones sociales y en otros pues mucho más por el carácter hedónico. Por lo tanto, miren que en pandemia sí se aplican esas teorías y las podemos ver reflejadas en qué. Los consumidores en este momento tenemos menos poder adquisitivo que antes. Entonces somos más racionales, estamos maximizando esas utilidades, estamos asegurando que nuestra supervivencia dependa también de ese manejo de recursos económicos. Tenemos un 100% de consumo digital aprendido. Antes, por ejemplo, nuestras mamás o las personas mayores, o incluso algunos de nosotros, no comprábamos por internet por miedo, por temor de que me van a clonar la tarjeta, de que me van a hacer una compra fallida, de que después tengo que pagar. Y hemos, a medida que ha pasado el tiempo, evidenciando, tal vez por ensayo y error, que la situación se ha normalizado y muchas veces es más seguro comprar en línea que ir, por ejemplo, a tienda a pasar mi tarjeta de crédito o mi tarjeta de débito. Por lo tanto, hay un refuerzo hacia el consumo digital aprendido de, pues la parte de aprendizaje obviamente me reforzó, pero también el que yo reciba ese mundo digital con menos riesgos, es decir, que me asegure a mí la supervivencia. Si yo hago una compra, yo la veo menos riesgosa porque menos riesgos psicológicos tengo al no exponerme de manera física en el lugar. El estilo de vida, pues se volvió un estilo de vida muy austero, con mucha austeridad, porque además evidenciamos que a veces consumíamos más de lo que necesitábamos y que a veces comprábamos más de lo que necesitábamos y que nos volvimos entonces un poco más racionales en lo que realmente son esas prioridades y esas necesidades que tenemos como consumidores. Nos sentimos entonces más seguros en compra digital y evitamos ese temor que tenemos todos al contacto físico. Entonces, ese distanciamiento físico sí me lo permite en este mundo digital. Por lo tanto, las crisis, miren que traen lo positivo, porque nos volvimos todavía más inteligentes. Necesitamos, eso sí, más puntos de contacto, es decir, más informaciones, más interacciones para poder tomar una elección, porque acuérdense que venimos en procesos de incertidumbre y de crisis a ser mucho más selectivos con lo que necesitamos. Entonces necesitamos más información, necesitamos que nos convenzan de alguna manera que esa es la mejor elección que puedo tener. Los clientes entonces, por lo tanto, son mejor atendidos que antes, porque antes éramos como alguien más, ahora las organizaciones se están concentrando mucho más en el consumidor. Entendió que el poder lo tenemos nosotros los consumidores y que somos nosotros los que estamos de todas maneras influenciando esos procesos de decisión y elección últimos. Por lo tanto, hay más atención a microclientes. No solo las grandes organizaciones son las que me permiten la estabilidad económica, son esos clientes que tengo de manera continua los que me permiten también tener mi estabilidad. Y nos centramos un poco más no solo en esa rentabilidad económica, sino en la rentabilidad también social. Por lo tanto, las marcas crean esa escalera de valor para satisfacer, de una parte, obviamente, los puntos de equilibrio económicos y también la parte de equilibrio en lo social que deben contemplar las organizaciones. Porque miren que el marketing desde su concepción tiene el concepto que es un proceso social. Otra cosa es que a medida que vayamos avanzando y evolucionando, hayamos tergiversado ese sentido. Pero el marketing en sí evoluciona para atender a ese consumidor. Es un consumidor entonces que está mucho más conectado, es un consumidor que está todavía más informado
tiene diferentes fuentes de información. El mundo digital cruzó fronteras, situación que no habíamos logrado con el marketing tradicional. Entonces, ya puedo conseguir productos, por ejemplo, de Oriente, puedo conseguir productos de Europa, puedo conseguir productos de Japón, etcétera, etcétera. Y pues tengo todavía más información sobre las marcas. Amamos las experiencias, porque ya no es solo la compra, sino es ese acompañamiento, es esa marca que de verdad me da lo que me promete, es esa responsabilidad que tengo yo como consumidor, ¿sí? De exigir a las marcas también que sea un mercado mucho más justo, que sea un mercado mucho más equilibrado y más ético con los consumidores, con el medio ambiente y con el entorno. Damos entonces retroalimentación frecuente, porque al ser un proceso de comunicación tan rápido, si algo, por ejemplo, no me funcionó, ahí mismo informo en las redes. Si algo me funcionó, también lo informo. Entonces, esa retroalimentación y ese feedback están de manera permanente. Nos volvimos más confiados en las opiniones de otros consumidores, incluso más que en la misma marca. Y entonces estamos atentos a lo que nos dice ese consumidor. Hay un tipo de aprendizaje también observacional. ¿Qué le pasó a este consumidor que no está satisfecho o qué le pasó a este que está satisfecho? Y a medida de, digamos, ese aprendizaje observacional, pues tomo también mis decisiones. Y amamos definitivamente las marcas que son honestas y éticas en este momento. Las que cumplen, las que protegen al individuo, las que protegen el entorno y las que van más allá de cuidar el planeta y crear planes éticos y sociales que se vean reflejados como parte de su compromiso. A nosotros también nos gusta comprar, pero en el mundo digital no nos gusta que nos vendan. Entonces, es un espacio muy agradable porque entramos sin esa presión de que necesita el acompañamiento ahí al oído, cómpreme este, cómpreme lo otro. O sea, hay un proceso a veces en la parte física que es de evitación y escape ante esos estímulos. Aquí no, porque yo estoy libre en el ambiente y cuando necesito acompañamiento, que es el proceso experiencial, puedo solicitar con un clic, por ejemplo, soy yo el que da autorización o soy yo el que solicito ese acompañamiento. Entonces, digamos que somos más libres en ese sentido. Nos gustan las historias, el storytelling, por ejemplo, dentro del marketing digital resulta ser muy, muy valioso porque están contando a través de historias todas las experiencias de comportamiento de consumo de esas personas y entonces, pues obviamente necesitamos y queremos poder, porque ya somos conscientes de alguna manera que el poder lo tiene en esencia en esta orientación total al consumidor, nosotros como consumidores. Queremos también ser protagonistas de esas historias, queremos ser importantes para la marca y obviamente, como nos decía Philip Kotler, estar inmersos en ese proceso de co-creación. ¿Y qué es ese proceso de co-creación que nos abran con las marcas? Pues miren ustedes que la marca Doritos es un ejemplo de lo que es co-creación. En los comerciales de Super Bowl abren al público, abren a sus consumidores, que ellos diseñen, que ellos ejecuten, que ellos hagan realmente todos esos procesos comerciales y de publicidad y los proyectan de esa manera. Entonces están dejando en manos de ese consumidor todo el proceso de elaboración y de presentación de esa marca. Hay un acercamiento y hay un proceso de co-creación donde la marca ya ni siquiera me da la publicidad, sino que yo soy partícipe de ese proceso de creación, de esos anuncios publicitarios y de todo lo que tenga que ver comercialmente. Y ha sido una relación muy activa entre las marcas y los consumidores. Por lo tanto, si ustedes ven, pues tenemos muchísimos aspectos positivos que han surgido de la pandemia. Sabemos que es un momento de crisis, sabemos que es un momento de incertidumbre, pero no podemos desconocer que lo que se da o lo que digamos, estamos viviendo, nos dio también la posibilidad de centrarnos un poco en nosotros mismos y darnos cuenta de quiénes somos, de estar centrados otra vez en la familia, de tener comportamientos mucho más cercanos que nos permiten ser más asertivos, incluso en nuestros procesos de pautas de crianza y desarrollo,
y nos dimos cuenta que no estamos solos, que somos una especie además que está en un riesgo de supervivencia y que tenemos todos la obligación de ser parte de la solución. Sí, no puedo cambiar el mundo de aquí a mañana, pero sí puedo cambiar mi comportamiento individual. Y a medida que yo tenga ese compromiso de cambio de manera individual, estoy generando que otros repliquen, modelen y moldeen mi comportamiento para llegar a ser una unidad. Una unidad, entonces, que como decimos, también tiene que estar apoyada del área de marketing, que a través de la pandemia, la American Marketing Association ha puesto en nuestros hombros y en nuestra responsabilidad. Y es que la que nos rige en mercadeo nos ha dicho, en este momento, el área de marketing debe ser ayudante del mundo, debe tener procesos de comunicaciones claros, efectivos, que inspiren, que generen apoyo, que sean determinantes, que den esperanza a esos consumidores, satisfaciéndolos a ellos, a las empresas y al mundo en general. En este momento, los que trabajamos en marketing estamos llamados a liderar los tiempos de cambio rápido. Y es momento de asumir, como les digo, ese compromiso, que es el mayor compromiso al que nos vemos enfrentados en este momento, la supervivencia de nuestra especie y el cambio que tenemos que generar, porque si llegamos a este punto, algo tendremos que aprender y algo tendremos que modificar de nuestro comportamiento porque algo no está marchando bien. Por lo tanto, ese compromiso, el compromiso más grande que tenemos es con nosotros mismos, porque de ahí parte todo el cambio comportamental, toda la modificación de comportamientos, con los demás, porque somos responsables y somos una cadena, y con el planeta. Obviamente, si tenemos eso en cuenta, toda la parte ambiental y de responsabilidad social tenemos que llevarla a cabo bajo unos objetivos de desarrollo sostenible que garanticen a todos las mismas oportunidades, no solo en mercadeo, sino en diferentes situaciones de la vida, no solo en situaciones de uso y consumo, sino de manera general. Porque todo parte de un componente y es que somos un todo. No se nos olvide, me despido con este cierre de la frase de Alejandro Magno, que es tan oportuna en esta época y es que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Muchísimas gracias y ha sido un placer estar con ustedes en esta ponencia. Bueno, doctora Luisa de Los Ángeles, primero pues agradecerle, ay, creo que no me están escuchando. Acá, ¿me escuchan? Sí, perfecto, ¿cierto? Bueno, doctora Luisa de Los Ángeles, primero pues agradecerle por su tiempo, por acompañarnos con esta ponencia. Y aquí me envían una pregunta por el interno y es cómo generar estas campañas de marketing digital y cómo generar todas estas posibilidades en psicología, porque no es muy común que se trabajen estos temas en las ciencias de la salud o generar estos emprendimientos en redes sociales desde el quehacer de los psicólogos. Pero ya lo tenemos. Miren, por ejemplo, las propuestas de telepsicología que están aplicando, incluso que hemos visto a través del Congreso. Tenemos propuestas, por ejemplo, de aplicaciones para poder atender a nuestros pacientes. Tenemos propuestas de acercamiento con esos consumidores. Entonces es la utilización de esas herramientas, pero es que la psicología nunca pelea con nada porque es que la psicología es compatible con todo porque parte del estudio de comportamiento humano. Yo digo que la mejor profesión que yo hubiera podido escoger en el mundo ha sido la psicología porque ustedes pueden aplicar la psicología a cualquier área de estudio, a cualquier parte teórica y a cualquier área, digamos, incluso de su propio comportamiento y siempre tendrán estrategias efectivas. Entonces, no estamos alejados de ese mundo digital. Incluso en la psicología, desde la parte, digamos, de los procesos de estudio, de elección y de decisión, también hace parte de la solución de esos problemas de mercadeo. Y en la parte, digamos, de estudios básicos de consumidor, nos dedicamos a estudiar, por ejemplo, la conducta de adquisición, de uso y consumo y de disposición. Es decir, cómo es que llegan a comprarme, cómo me utilizan o me usan y después qué es lo que hacen con esos empaques y desechos. Entonces, todo eso hace que siempre la psicología esté ahí en el marketing digital. Es
aplicar esas herramientas que tenemos de manera digital a la psicología sin ningún temor, porque como hemos visto, es un medio mucho más cercano a estos consumidores, sobre todo la población joven, es muy cercana a tener el manejo de este mundo digital y es un mundo bastante amplio donde la psicología definitivamente tiene que estar presente. Perfecto. Otra inquietud que nos hacen acá y es, cuando iniciamos la pandemia vimos que hubo una proliferación de uso de redes sociales, Instagram, Facebook. Ya en este momento creo que ya estamos en lo que llamamos nosotros la meseta del pico de uso de redes sociales. Qué bien en estos temas digitales con las plataformas, con las redes sociales, con todo esto que pasó, porque creo que desde la angustia muchas personas salieron a exponerse en redes sociales y ya se dieron cuenta que no es un trabajo sencillo. Qué bien en este tema digital posterior, bueno, en esta época de la pandemia, en este punto en el que vamos. Viene definitivamente la fortaleza que tenemos desde el marketing digital, porque estamos dando soluciones a esos consumidores. Viene entonces un proceso de acercamiento con aquellos que no estaban acostumbrados a estar en este mundo digital, es decir, ya no es solo exclusivamente de jóvenes. Viene también a darse un comportamiento de modificación y cambio cuando yo también que expongo mucho mi parte personal, entonces ya vienen a mediar diferentes situaciones lo que es nuestro comportamiento y viene sobre todo un compromiso grande en nosotros mismos y es que todo comportamiento en las redes o en el mundo digital debe ser incluso mucho más ético y con más autorresponsabilidad y autocuidado que en el mundo tradicional para no cometer los mismos errores que venimos cometiendo. Ok, bueno, ahí queda la reflexión. Nos preguntan también, para las personas, para quienes deseamos ingresar en el marketing digital, ¿cuáles serían los puntos clave para tener en cuenta en esa área? Bien, primero que estamos en una orientación total al consumidor, que el mercadeo es un mundo por explorar porque es algo maravilloso. Hasta ahora estamos siendo disciplina, vamos hacia la formalización de la ciencia y nos tomará muchos años, pero en ese proceso, entonces, tenemos la facilidad de tener diferentes ciencias a nuestro alcance. Neuromarketing, por ejemplo, lo utilizamos mucho en la parte de mercadeo. Utilizamos la neurociencia, nos da realmente conocimiento de cómo se comporta anatómicamente nuestro cerebro y nos da luces de cómo nos comportamos también nosotros y lo hemos implementado. Y viene un mundo por explorar el mercadeo porque de todos modos estamos siendo responsables de esos sistemas económicos, ¿sí? Donde intercambiamos productos, bienes y servicios y vienen, les aseguro, nuevas propuestas de modelos económicos que ingresan a ser parte también de esos procesos de marketing. Probablemente un modelo de economía de bien común que se venía evidenciando un poco en el entorno europeo, será más acogido en tierra latinoamericana y procesos donde tengamos mucha más participación social para tomar decisiones en ese intercambio de bienes y servicios que es el mundo del marketing. Bueno, de acuerdo. Hoy las redes sociales nos permiten absolutamente todo. ¿Cuáles serían esas recomendaciones ya para ir cerrando? Este tiempo pasa volado. Para los estudiantes, para esas personas que se están acercando al marketing digital, de qué es eso que no se debe hacer, que a veces hablamos de qué se espera que pase, ¿no? Y entonces alguien nos preguntaba cuáles son las claves, cuáles serían esos no rotundos, por lo menos para los profesionales de la psicología y de las ciencias de la salud, en este tema del marketing digital. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No olvidar que estamos en una orientación total al consumidor donde nosotros somos el centro de esas estrategias. No podemos hacer, por ejemplo, ajeno nuestra responsabilidad de que cuando estamos en redes estamos expuestos y que además por la velocidad de la comunicación, esos procesos pueden ser transmitidos aquí o en cualquier lugar del mundo. Entonces, tener más responsabilidad desde el propio comportamiento.
no, no apartarnos de la ética y de los valores, pensar siempre, esto le hará daño al individuo como tal, al entorno o al planeta. No nos podemos alejar entonces de ese proceso ético y no nos podemos tampoco alejar de que la conducta que yo tengo, así sea por un mundo digital, así me cambie yo de nombre, así no sea yo el que esté de manera física y con mi nombre real, tiene, como todo comportamiento, una consecuencia positiva o negativa. Y pues asumir esa responsabilidad, no solo exigiéndosela a las marcas, sino teniendo un comportamiento de individual impecable como consumidores. Porque así como tenemos, digamos, le exigimos a las marcas compromisos, debemos también tener deberes como consumidores. Y pues obviamente hacer las estrategias siempre prometiendo y mostrando lo que hacemos con total honestidad y ofreciendo productos y servicios que sean de óptima calidad, que ayuden a esas necesidades que tienen los consumidores y esos deseos de una manera sustentable, porque tenemos que garantizar que nuestras nuevas generaciones por lo menos tengan las condiciones que nosotros tuvimos para su desarrollo. Es más, el compromiso es mejorar esas condiciones reales para nuestras nuevas generaciones. Doctora, aquí ya para ir cerrando, ahora sí, una última pregunta y es, en estos días salió una reglamentación de la superintendencia ¿Sí? frente a todo, incluso ellos lo llaman como poner en cintura a todo el tema de la parte digital, influenciadores y demás. ¿Cuál es el impacto que tiene esto en la generación de contenido? ¿Cuál es el impacto que tiene esto en que las marcas realmente vean de una manera diferente las redes sociales? Sí, yo ahí tenía, sí, voy a exponer una visión muy personal, pero yo siempre tenía la curiosidad porque si este mundo digital es una especie como de un sistema cerrado económico donde es más fácil el control comportamental y de todas las acciones, ¿por qué no se había hecho una legislación contundente para ello? No estoy en contra de los influenciadores, pero estoy en contra de aquellos modelos de comportamiento que no son sanos para nosotros. Y realmente les estamos dando poder de comunicación y nuestras generaciones empiezan, como lo sabemos en psicología, modelamiento, moldeamiento, a repetir esos comportamientos inadecuados totalmente. Entonces ya estábamos tarde de hacer un proceso de legislación. Me parece muy adecuado, muy oportuno y obviamente tiene que ser de responsabilidad y ojalá las políticas que se hagan de aquí en adelante tengan en cuenta también al consumidor como parte y co-creación de lo que es ese proceso, porque nosotros también tenemos que estar participando de esas políticas y de esas legislaciones, sobre todo a mi manera de ver. La psicología debe estar al tanto de esos procesos de política para hacer regulaciones adecuadas, porque incluso estamos teniendo procesos de aprendizaje, de pautas de crianza, de modelamiento, de moldeamiento, y todo el entorno del mundo digital se centra en lo que es la psicología, el comportamiento del individuo. Entonces, para mí sería ideal que acercara el gobierno a la psicología para poder para crear estas soluciones y estas políticas gubernamentales que tienen que ser drásticas y no lo podemos dejar pasar así como, o sea, debe ser algo contundente y algo que tenga contingencia. Hiciste algo que no estaba de acuerdo con la ley, recibes tu sanción o tu castigo efectivamente. Pero es que últimamente estamos viendo que no hay castigo para esas conductas inadecuadas. Entonces me parece muy oportuno. De acuerdo, no pasa nada. Bueno, queda puesta la reflexión, es necesario incluirnos en todos estos temas de política pública. Creo que muchos de nuestros conferencistas durante estos 18 días ya nos han invitado a que Sí. los psicólogos debemos empezar a generar temas políticos y sociales de una mirada diferente y no solo desde la academia, no solo desde la resistencia pasiva que hacemos a veces, sino de tomar un papel mucho más activo en esas
decisiones políticas que al final terminan afectando la salud mental de nuestras sociedades. Doctora Luisa de los Ángeles Betancourt Castro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Aquí la saludan, Mauricio Rojas dice que excelente charla, Gloria Cajiado, doctora Luisa de los Ángeles, un saludo muy especial. No nos olvidemos que el premio Nobel en algún momento, me imagino yo que va a ser o estará enfocado ahí. Claro que sí, porque acuérdense que estamos ganando con modelos de economía conductual. Ok. Tiene que haber un psicólogo ahí. Seguramente así va a ser. Entonces, bueno, doctora, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Un abrazo gigante y espero podernos ver pronto en estos escenarios académicos. Un abrazo, mi querido doctor Bonilla. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego. A todas las personas que siguen conectadas, un abrazo. Nos vemos esta tarde, 6 de la tarde, para que podamos acompañarnos en este proceso. Un abrazo para todos. Congreso Internacional de Psicología Online. La salud